Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos los maestros y maestras que nos acompañan en esta actividad del día de hoy. Un saludo muy especial y pedagógico de parte de quien les habla, Carlos Arturo Arias, que nos acompañará en la tarea hoy de desarrollar con ustedes la prueba Evaluar para Avanzar de Matemáticas para el grado tercero. Nuestra intención, más allá de solamente encontrar la respuesta correcta a las preguntas, tiene que ver con que ustedes como maestros pueden identificar si sus estudiantes cuentan con las habilidades, las competencias y los aprendizajes adecuados para poder responder a este tipo de preguntas. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones el enfoque de aprendizaje o el enfoque con que se enseña es distinto al enfoque de evaluación por competencia, y eso básicamente va a traer pues como consecuencia que los desempeños no sean los esperados. Entonces empezaremos haciendo algunos, recordar algunos elementos que nos parecen muy importantes. Uno es que en la matemática se habla de 5 tipos de pensamiento. Ellos son el pensamiento numérico variacional, que tiene que ver con el pensamiento asociado a las operaciones con números y a las operaciones con algunas letras. Lo que hablamos aquí es de la relación que hay entre la aritmética y las operaciones de la aritmética y el álgebra y sus operaciones. Hay otro tipo de pensamiento que es el métrico y espacial, que se han asociado. Lo métrico tiene que ver con la posibilidad de medir, y lo espacial con la posibilidad de ubicarse espacialmente. Y por último está el pensamiento aleatorio, que tiene que ver con todos los temas de calcular posibilidades, probabilidades, interpretación de tablas, interpretación de gráficos, análisis de datos y todo lo que tiene que ver con asuntos asociados con el azar. Esos 5 tipos de pensamiento son indispensables para tener un buen pensamiento matemático. Lo que se sabe entonces es que además de los 5 tipos de pensamiento, en los lineamientos curriculares se hablan de 5 procesos matemáticos. Ellos son el razonar, el modelar, el comunicar, el resolver problemas y elaborar y ejecutar procedimientos matemáticos, procedimientos en general. Estos 5 procesos se han agrupado en algunas competencias que son las que finalmente se traducen o aparecen en los planes de áreas de las instituciones. Las 3 competencias en las que se han agrupado estos procesos son la competencia de la comunicación, el razonamiento y la resolución de problemas. Ahora, en la comunicación se están incluidos los procesos de comunicar, modelar, representar. En el de razonamiento, pues por supuesto la capacidad de razonar, la facultad de razonar, y resolución de problemas tiene que ver con todo que tiene que ver con elaborar y ejecutar procedimientos. Además de eso, en lineamientos curriculares lo hablan de 3 contextos donde se puede desarrollar las matemáticas. Una es la matemática misma, matemática en el interior de las matemáticas, matemática que se puede emplear en otras disciplinas, y por supuesto una matemática indispensable para la vida cotidiana. Entonces no podemos olvidar en ningún caso el tipo de pensamiento que están desarrollando los niños, qué procesos están adelantando ellos o están adquiriendo ellos o deben tener adquirido para poder responder a una pregunta, a qué competencia se está enfrentando o debe tener desarrollada para poder resolver de manera adecuada la pregunta, y por último, pues en qué contexto se está haciendo la pregunta. Tener claridad en ese tipo de asuntos pues nos da mucha facilidad para resolver los problemas y ayudar a los chicos a identificar cuáles son las estrategias de solución más acertadas. La primera pregunta de esta prueba Evaluar para Avanzar habla de que 4 amigos participaron en la alimentación de las jirafas de un refugio. La tabla muestra la cantidad de jirafas que alimentó cada amigo. En este caso lo que podemos ver, y la habilidad que hay que tener desarrollada, es la capacidad para leer este tipo de gráficas o interpretar este tipo de gráficas. Lo que dice es que Magda alimentó 4 jirafas, Tico alimentó 3 jirafas, Hugo alimentó 5 jirafas y Lucía alimentó 3 jirafas. La pregunta es, se le dio un premio al amigo que más jirafas alimentó. ¿Cuál de los amigos ganó el premio? Pues lógicamente el que más jirafas alimentó es nuestro amigo Hugo, por lo tanto la solución sería la C. La pregunta es, ¿qué debió utilizar el estudiante para responder esta pregunta? Pues básicamente el tema de frecuencia, el número de veces que más se repite un dato, en este caso sería la muda, por ejemplo, en ese caso, pero veamos con más detalle la solución de este problema. Primero hay un tipo de pensamiento que es el aleatorio. Lo segundo es que hay una competencia y es la resolución de problemas.
El estándar asociado a este problema, a la pregunta anterior, tiene que ver con que el chico esté en capacidad de resolver y formular preguntas que requieran para su solución colecciones y analizar datos del entorno próximo. ¿Qué se evalúa en la pregunta? Pues la capacidad para hacer uso de las frecuencias de los datos cuando con esta se obtienen algún resultado de una situación, en este caso pues para ganarse un premio. Y la evidencia es, nuestros chicos han mostrado la habilidad, la capacidad y la competencia anteriormente para enfrentarse a ese problema de usar la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se hagan organizados los datos a partir de gráficas. Entonces es indispensable que para poder asumir enfrentarse a esta pregunta y responder de manera adecuada, pues él ya haya mostrado evidencias, es decir, que ya tenga esos aprendizajes adquiridos, si no va a ser muy difícil que el chico lo adquiera. 9 niños votaron por la danza colombiana que querían presentar en una izada de bandera. Observa los resultados de la votación. Bambuco, esa niña le interesa el mapalé, esta le votó por la cumbia, este por bambuco, por cumbia, por sanjuanero, y entonces, de acuerdo a las respuestas de estos jovencitos, la danza colombiana seleccionada fue la que más votos tuvo. ¿Cuál danza colombiana fue la seleccionada por los niños? Pues simplemente aquí lo que tratamos nosotros de ver es cuál es la respuesta que más se repite, y si uno revisa, bambuco tiene una, dos, tres respuestas. Mapale tiene una sola respuesta, Cumbia tiene una, dos, tres, cuatro respuestas y San Juanero pues tiene solamente una. De tal manera que la respuesta que más se dio fue la cumbia, por lo tanto la respuesta correcta en este caso es que la danza seleccionada fue la cumbia. Aquí básicamente nuevamente tenemos que el pensamiento que se utilizó es el pensamiento aleatorio. Es importante que los chicos en la edad de grado tercero pues ya puedan determinar la frecuencia, el dato que más se repite. En este caso, este dato, si hablamos de la noción de moda, la competencia es la resolución de problemas. El estándar asociado es que interpreta cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno. Lo que se evalúa es la capacidad para hacer uso de las frecuencias de los datos cuando con esas se obtiene algún resultado de una situación. Y la evidencia, es decir, lo que el chico debía saber por anticipado para poder resolver ese tipo de problemas, es que hayan usado la moda o la frecuencia para solucionar situaciones en las cuales han organizado los datos usando varios tipos de registro. Una tercera pregunta es que observa la cantidad de personas que asistieron cada día a clase. Entonces aquí lo que vamos a hacer es interpretar datos en una tabla. ¿Listo? En esa tabla que está acá. Entonces el lunes asistieron 21 estudiantes, el martes 32 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes asistieron en total a clase estos 2 días? Pues básicamente de lo que se trata es, cuando hablan de total, asociamos a una situación aditiva, una suma de estas dos cantidades, y pues la suma seguramente la pueden hacer con un cálculo mental, y entonces llegaríamos a que la respuesta correcta es 21 y 32, sería 53, sería nuestra respuesta. De tal manera que esa sería la respuesta, pero la pregunta que nos hacemos nosotros como maestro es que nuestros chicos ya tienen desarrollado su pensamiento numérico adicional, tienen ese pensamiento y eso les permite desarrollar esa pregunta con facilidad. Lo que la competencia que se requiere es la capacidad de resolver problemas. El estándar es que resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación. Lo que se evalúa es la capacidad para hacer agregaciones, adiciones de composición de dos cantidades, y la evidencia, es decir, lo que el chico debió tener como habilidad previa, es que usar estrategias aditivas de transformación y composición para dar solución a diferentes problemas. El cuarto problema tiene que ver con que Luis está preparando pasteles y en el libro de cocina que está utilizando encuentra una tabla que indica la cantidad a preparar de acuerdo con el número de personas para el que alcanza. Lo que dice aquí es que un pastel alcanza para 3 personas, 2 pasteles alcanza para 6 personas, y la cuestión es 3 pasteles para cuántas personas alcanza. Seguramente si uno logra ver la secuencia 3, 6 y hay un patrón que se mantiene, entonces si uno alcanza para 3, 2 para 6, seguramente todos van a llegar a que 3 pasteles alcanzarán para 9 personas. De tal manera que la respuesta a la pregunta es: mis estudiantes tienen este pensamiento numérico variacional desarrollado, tienen la competencia, son capaces de comunicar. La competencia que está aquí en juego es la comunicación. El estándar asociado es que construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y las gráficas geométricas. Lo que se evalúa es la capacidad para encontrar el término de una sucesión, cuando además se debe identificar el patrón a partir de los términos dados. Vemos que el patrón es de 3 en 3 y por lo tanto es posible calcular el siguiente dato.
La evidencia, es decir, lo que el chico debe saber antes de llegar a resolver este problema, es que señale elementos definitorios como patrón y términos siguientes. Si el niño no sabe qué es patrón o no ha trabajado nunca calculando un patrón ni tampoco sabe calcular el término siguiente, pues seguramente no va a tener claridad frente a lo que debe hacer en esta tarea. Camila tiene una bolsa que tiene botones. Entonces, como observan aquí, van a ver, hay unos botones de color azul, otros de color amarillo, otros de color verde y otro gris. Camila revuelve los botones dentro de la bolsa y elige uno similar. ¿Qué botón es más posible que saque? Pues básicamente, cuando hablamos de posibilidad y de probabilidad, la noción más sencilla que hay acerca de posibilidad es la noción de parte de todo. En la parte superior se ubica la parte y el denominador, que esa es una fracción, una forma de calcular ese valor, y es el todo. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 botones, el todo será 10 y la parte sería la cantidad de botones de cada color. Entonces uno diría que tiene mucha más posibilidad de sacar el botón de color que más se repite. En este caso el botón de color que más se repite, van a ver ustedes que es el azul. La posibilidad es de 4 sobre 10. Amarillos, la posibilidad que hay es de 3 sobre 10, la cantidad de botones amarillos son 3 sobre 10, la de verde sería 2 sobre 10 y la gris sería 1 sobre 10, de tal manera que es mucho más probable o más posible que el botón que saque, una vez que todos los botones estén en una bolsa, va a ser el botón azul, de tal manera que la respuesta en ese caso sería la A. ¿Listo? Vamos a ver entonces cuáles serían aquí el pensamiento que se utilizó. Pues nuevamente el tema de posibilidades, de interpretación de gráficos, tiene que ser con un pensamiento aleatorio. La competencia que debe haber desarrollado el chico es la capacidad de razonar, la competencia de razonamiento. El estándar asociado es que predigo la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. Lo que se evalúa es que la capacidad que tiene de reconocer un evento con mayor número de casos favorables en un experimento dado, y la evidencia, es decir, aquello que el niño debe saber antes de resolver esa situación, es que ya haya tenido experiencia en tomar decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento. ¿Listo? La siguiente pregunta tiene que ver con: observa, le daré 3 cuadernos a cada uno de mis 4 estudiantes. ¿Con cuál de las siguientes multiplicaciones se puede calcular el total de cuadernos que la profesora le va a dar a sus 4 estudiantes? Entonces, ustedes seguramente como maestros no tendrán dificultad para resolver, pero el chico dirá, son 4 estudiantes y 3 cuadernos para cada uno, entonces el resultado sería, los factores que se van a multiplicar serían 4 por 3. Esta es una situación multiplicativa. Y pues el pensamiento que se utiliza es el numérico variacional, porque lo que está en juego aquí es una operación entre números, no necesariamente el algoritmo, sino que los chicos pueden hacer cálculo mental y seguramente podrán utilizar pensamiento divergente. La competencia es el razonamiento, en la medida en que pueden hacer este tipo de cálculos de manera mental. El estándar es que uso diversas estrategias de cálculo, particularmente el cálculo mental sería lo ideal para los chicos de tercero, y estimación para resolver problemas de situaciones aditivas, que se evalúa por parte de la pregunta. Quien evalúa realiza la pregunta, pues la capacidad para reconocer las cantidades que deben multiplicarse en una situación multiplicativa. ¿Qué debe saber el chico antes de resolver esta situación? Pues tener equivalencia entre modelos aditivos o multiplicativos, considerando los procesos de transformación y composición. La pregunta 7 le pide que observe las indicaciones para rellenar un juguete con arena. La cabeza necesita una bolsa de arena y el cuerpo necesita 3 bolsas de arena. ¿Cuántas bolsas de arena en total se necesitan para rellenar este juguete? Pues si necesito 1 para la cabeza y 3 para el cuerpo, seguramente todos llegarán a la conclusión que la respuesta correcta es que se requieren 4 bolsas. La situación para ustedes como maestros, o el reto para ustedes como maestros, es que si ustedes crean la pregunta, o si ustedes van a proponer unas preguntas que ya están elaboradas, pues ustedes que logren determinar antes de proponerle a los chicos, determinen qué tipo de pensamiento se requiere para resolver la pregunta. En este caso es un pensamiento métrico especial, y particularmente el componente geométrico,
La competencia es la resolución de problemas. El estándar que se asocia es que realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios. En este caso, el patrón serían las bolsas de arena y algunos estandarizados de acuerdo al contexto. ¿Qué se evalúa o qué evalúa la pregunta? Pues la capacidad para reconocer el cubrimiento de una forma dada un patrón o no estandarizado. Y lo que debe saber el chico antes de es saber algo de patrones y de comparación y de medir para enfrentar situaciones de medición. La pregunta 8 propone que la mamá de Santiago le compró un paquete de cartulinas de colores y él anotó en una tabla el número de veces que se repite cada color. En ese paquete que le compró la mamá de Santiago aparecen 6 cartulinas de color azul, 9 de color rosado, 3 de color blanco, 6 de color verde. ¿Cuál es el color de cartulina que más se repite? Lo que más se repite entonces se va a hablar de la que tiene mayor frecuencia, o el dato que más se repite se conoce como pues, la moda. En este caso, el que más se repite, según ven ustedes en la tabla, en la interpretación de esa tabla, es que es el rosado, y entonces esta sería la respuesta. Lo que ustedes deberían, como maestro, antes de, si ustedes elaboran la pregunta o si le van a proponer la pregunta que ya alguien más elaboró, ustedes puedan determinar con certeza si el chico tiene el pensamiento aleatorio desarrollado o la habilidad suficiente para resolver la pregunta, la competencia de resolución del problema. El estándar asociado es que interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno. Lo que se evalúa es que la capacidad de hacer uso de las frecuencias de los datos cuando ésta se obtiene algún resultado de una situación. En este caso, elegir uno de los datos. En este caso, puedes calcular la moda, el dato que más se repite. Y lo que debe saber el chico antes de enfrentarse a esta situación es conocer algo acerca de la moda y la frecuencia. Si no conoce y no ha hecho nunca esa actividad, pues seguramente va a ser un poco más complejo para el estudiante. En la pregunta 9 propone que en una nave espacial se debe cambiar la totalidad del techo usando rombos y entonces rombos rayados. Observa, entonces vamos a cubrir esta superficie con estos rombos que tienen con estos rombos que tienen esta misma medida. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir lo que normalmente uno hablaría de teselar. Entonces la pregunta es cuántos rombos rayados se requieren para cubrir la totalidad del techo de la nave. Entonces uno podría simplemente ir haciendo asociación y conteo. Entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18 y podrá llegar fácilmente nosotros como adultos a 18, pero no sabremos los estudiantes si están en la capacidad de hacerlo de esa manera o qué estrategia utilicen ellos. Lo más importante es que ustedes como profe, antes de colocar este tipo de preguntas, tengan la posibilidad de verificar si el chico pues tiene desarrollado el pensamiento métrico, espacial y geométrico, que es lo que requiere en ese caso. Si, bueno, la competencia de resolución de problemas, el estándar asociado es realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios. Entonces lo que vamos a comparar es el rombo con cada uno de los cuadros que hay en el techo de esa nave y determinar cuántas veces cabe. ¿Listo? Lo que se evalúa es la capacidad para reconocer el recubrimiento de una forma dada o con un patrón no estandarizado, o sea, eso, la capacidad de medir y de comparar. Y la evidencia él debe haber hecho con anticipación, usar patrones no estandarizados para enfrentar situaciones de medición. Eh, es claro que con que un niño resuelva un problema de esto no da cuenta de si tiene la competencia adquirida. Entonces simplemente una pregunta de estas bien resuelta es un indicador que está adquiriendo la competencia. Listo, la pregunta 10 dice, si la estatura de Esteban hace 3 años era de 98 centímetros y ha crecido 12 centímetros, ¿cuál es su estatura? Entonces si estaba en 98 y ha crecido 12, la pregunta, esa frase crecido 12 centímetros, uno podría pensar que 98 y 12 hace un cálculo numérico, una situación aditiva, y le va a dar 110, por lo tanto la respuesta es la D. Creo que nosotros como maestros y los niños no tenemos dificultades, pero no sabemos si los niños acierten a esa pregunta. La pregunta para ustedes, y ojalá lo puedan hacer antes de proponer la situación a los chicos, es reconocer el tipo de pensamiento que se requiere, y en ese caso el numérico racional, la competencia en la resolución de problemas, el estándar asociado es resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas, en ese caso así la adición, lo que se evalúa es la capacidad para hacer agregaciones, agrupar, y lo que debe haber el chico con anticipación es haber usado estrategias aditivas pues, para poder estar familiarizados con lo que se debe hacer. En la pregunta número 11, sobre un escritorio se van a ubicar varios cuadernos del tamaño que se muestra en la figura sin sobreponerse. Entonces, este es el tamaño del cuaderno.
Ten en cuenta que todos los cuadrados del escritorio tienen el mismo tamaño que los cuadrados del cuaderno, ¿listo? Entonces, ¿cuántos cuadernos se pueden ubicar en el escritorio y cubrir la superficie total sin sobreponerlo? Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es el ejercicio de cubrir este espacio con este cuaderno. Entonces, en este caso, ustedes podrán cubrir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y llegaríamos nosotros como maestros a esta solución, pero no sabemos si el chico llegue exactamente a la solución y cuál sería su procedimiento. Lo importante para nosotros es garantizar que el chico tiene pensamiento métrico espacial, en particular lo geométrico desarrollado. La competencia que está en juego es la resolución de problemas. El estándar asociado es que realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios. Lo que se evalúa es la capacidad que tiene el chico para recubrir con un patrón una superficie, y la evidencia, lo que debe el chico haber visto con anticipación y haberse familiarizado, es el uso de patrones para enfrentar situaciones de medición nuevamente. ¿Listo? La pregunta 12 dice, una maestra hizo una transformación a una foto de sus estudiantes de tercero y le pegó en el salón. Observa, esta era la foto original y lo que ustedes van a ver aquí es que está un poco más grande. ¿Qué transformación se hizo a la foto original para volver a la fotografía? Una traslación, una ampliación, una rotación o una reflexión. Pues si es la misma pared y permanece en el mismo espacio, simplemente lo que vemos es que aquí lo que se hizo fue ampliar, de tal manera que nosotros podemos determinar una ampliación, pero tranquilamente un niño puede pensar que lo que hizo fue mover la foto de este lado a ese lugar y puede hablar de una traslación, porque como se ven en las imágenes, aquí evidentemente lo que hay es una ampliación. Entonces la pregunta es, antes de proponerle a este chico cómo está su pensamiento métrico espacial, particularmente en lo geométrico, él sabe ese tipo de transformaciones de las figuras, la congruencia, la semejanza, la ampliación, la reducción. La competencia es la comunicación, la capacidad que él tenga de argumentar eso que él menciona como su respuesta, porque en este caso no tiene la necesidad de hacer una operación, sino comunicar las razones de por qué su respuesta. En el estándar reconozco congruencia y semejanza entre figuras, ampliar y reducir. Lo que se evalúa es la capacidad para reconocer la transformación hecha en una figura, y la evidencia, lo que debe el chico haber tenido con anticipación, haber trabajado, es identificar la imagen o la preimagen de una figura a partir de una transformación en un sistema de referencia cercano al contexto inmediato. Entonces debe saber lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, ampliar, reducir, semejanza, congruencia. La pregunta 13. Las nuevas mesas del salón de preescolar tienen las siguientes formas. Ustedes ya ven ustedes las mesas del salón. ¿Qué tienen en común las nuevas mesas? Las dos mesas tienen igual perímetro. Ustedes qué dicen ahí. Las dos mesas tienen forma rectangular. Pues la forma rectangular no la tienen. Las dos mesas tienen la misma cantidad de lados. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esa es una buena posibilidad. Y las dos mesas tienen todos sus lados de igual longitud. Evidentemente no. Esta es una longitud mucho más grande que esta, que es mucho más corta. De tal manera que las dos mesas tienen igual perímetro. Pero primero hay que saber qué es perímetro. No sabemos si los chicos sepan qué es perímetro, y nosotros sabemos que el perímetro es sumar los lados. Como no tenemos el valor de la longitud de cada lado, pues no sabemos esa suma qué valor vaya a dar. Así que esa no es la correcta. Lo que sí podemos garantizar es que las dos mesas tienen la misma cantidad de lados. ¿Listo? Independientemente de que algunos lados sean más largos que otros, pero las dos mesas tienen 6 lados. Esa será la respuesta correcta, y veamos entonces qué tipo de pensamiento se emplea ahí. Es el pensamiento métrico espacial, lo geométrico. La competencia es comunicar. Ellos deben argumentar por qué es su respuesta. El estándar asociado es comparar y ordenar objetos respecto a atributos medibles. Lo que se evalúa es la capacidad para reconocer características comunes entre las figuras, y lo que deben tener ellos previamente desarrollado o trabajado en clase es señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes. Se debe garantizar por anticipado. La 14 dice, en una bolsa hay varias fichas numeradas del 0 al 9 y un niño saca una ficha de la bolsa. ¿Cuál de los siguientes números es imposible sacar? Entonces, si los números están numerados del 0 al 9, entonces es posible que si pone todos los números en una bolsa, pues es imposible que saque el número 10, porque no existe ningún número en la bolsa que sea el 10, todos son del 0 al 9. Entonces, ese es imposible que eso ocurra. ¿Qué condiciones debe tener previamente el chico para poder desarrollar acertar a esta solución? Pues el tipo de pensamiento que se está poniendo en juego es el aleatorio. La competencia es la capacidad de razonar, porque él tendrá que explicar las razones de por qué escogió esta pregunta.
El estándar asociado es predigo, la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro, que se evalúa la capacidad para reconocer el evento que es posible que ocurra en un experimento aleatorio. La evidencia, pues determinar cuándo un evento es posible, imposible o seguro, y eso lo debe haber trabajado por anticipado. Importantísimo que ustedes puedan ver en este tipo de problema que algunos conceptos en todas las áreas parten siempre de una noción, luego llegan a un concepto, posteriormente a una teoría y seguramente luego a unas categorías superiores. En este caso, pues se trabaja el concepto de posibilidad, la noción de posibilidad que luego se vuelve cálculo de probabilidades y va avanzando pues a teorías de probabilidad y otras categorías. Pero aquí estamos a nivel de posibilidad, pero si no se desarrolla esta habilidad en los chicos o se alcanzan estas competencias y estos estándares aquí, pues difícilmente cuando lleguen a otros grados podrán hacer cálculos de probabilidades y avanzar en temas de probabilidad estadística y conteo. La profesora Sandra le dice a dos de sus estudiantes lo siguiente: entre ustedes dos deben traer mañana 6 hojas de papel, pero cada uno debe traer la misma cantidad de hojas. ¿Cuántas hojas de llevar cada uno de los estudiantes de Sandra? Teniendo en cuenta que cada uno debe traer la misma cantidad, o sea que esas 6 hojas se debe repartir entre los dos. Sería una forma de verlo como un reparto, pero ellos seguramente nosotros sabemos que la respuesta correcta es la 3. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿nuestros chicos tienen desarrollado, en ese caso, qué pensamientos requieren para desarrollar esta situación? Pues un numérico variacional, la competencia de resolver problemas, el estándar es uso diversas estrategias de cálculo, especialmente el cálculo mental y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. Seguramente muchos pensarán en que el chico debe saber dividir. En este caso, sabemos que la división es simplemente es la inversa de la multiplicación, por lo tanto es una situación multiplicativa y no es necesario saber el algoritmo de la división para que ellos puedan comprender esta situación y dar con la respuesta. ¿Qué se evalúa? Pues la capacidad para encontrar uno de los factores de una multiplicación cuando se conoce el resultado y el otro factor. Y la evidencia, lo que ellos debieron haber trabajado con anticipación, es usar estrategias multiplicativas para dar solución a diferentes problemas. Continuamos con la siguiente pregunta y que hace referencia a: la profesora les hizo una encuesta a 4 niños del salón de clase. Los resultados se muestran en la tabla, acerca del juego favorito y el color favorito de cada niño. Una niña contestó que su juego favorito era el ajedrez y el color favorito era el rojo. Otra niña que el ajedrez era su juego favorito y el color era azul. Un niño que el ajedrez su juego favorito y el color favorito es azul. Y un niño que le gusta jugar tenis y el color favorito es azul. La profesora va a escoger al azar a alguien de la lista. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Es más probable escoger una niña que le guste el ajedrez que a un niño que le guste el ajedrez. Pues lo que vemos aquí es que a 2 niños les gusta ajedrez, mientras que a un solo niño le gusta ajedrez. Entonces es mucho más probable, por supuesto, que escoger una niña que le gusta ajedrez que a un niño que le gusta ajedrez. Pero veamos las siguientes opciones. Es más probable escoger a un niño que le guste el rojo que a una niña que le guste el rojo. Pues evidentemente no, porque a ningún niño le gusta el rojo. Es más probable escoger una niña que le guste el azul que a un niño que le guste el azul. Pues evidentemente solamente hay una niña que le gusta el azul, mientras hay 2 niños a los que le gusta el azul. Por lo tanto, no es cierta esa afirmación. Y es más probable escoger a una niña que le guste el tenis que a un niño que le guste el tenis. Pues eso no es posible porque a ninguna niña le gusta el tenis. De tal manera que la opción correcta, como ya lo sabíamos desde el inicio, era la A. Simplemente estamos terminando de leer las otras opciones. ¿Qué debemos nosotros como maestros asegurarnos previo a que el chico se enfrente a esta situación? Pues saber si tiene desarrollado el pensamiento aleatorio. ¿Qué hemos hecho nosotros para que él desarrolle ese pensamiento? Pues que tenga la capacidad o la competencia de razonar. El estándar asociado es predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. Lo que se evalúa es la capacidad para comparar el grado de posibilidad entre dos eventos, y la evidencia, lo que debe hacer el chico con anticipación en clase es si sabe tomar decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de que un evento ocurra. La siguiente pregunta de este evaluar para avanzar grado tercero en matemática dice: Sara contó la cantidad de árboles que hay en los 4 sedes de su colegio. Observa, en la sede 1 hay 12 árboles, en la sede 2 hay 18 árboles, en la sede 3 24 árboles y en la sede 4 9 árboles. Entonces aquí hay interpretación de datos, ¿listo? De una tabla. Aquí hay unos datos que son las sedes y al frente hay una frecuencia, la cantidad de veces que se repite
o la cantidad de árboles que hay en cada una de las sedes. Entonces, ¿cuál de las siguientes es una característica que tienen en común las cantidades de árboles de todas las sedes? ¿Son números mayores que 10? Efectivamente no, porque este 9 no es mayor que 10. Son números múltiplos de 3. Entonces, si usted múltiplos de 3 es un número que se puede contar de 3 en 3. Para un nivel tercero, 3, 6, 9, 12, sí. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Está bien. Otro es 24. Seguramente hacemos el ejercicio y sabemos que 24 también es un múltiplo de 3 y el 9 por supuesto. Esa es una buena característica que tienen en común. Veamos la siguiente, son números menores que 18, ¿no? El 24 no es menor que 18 y son números múltiplos de 2, pues evidentemente el 9 no es múltiplo de 2 porque si vamos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, nunca llegaremos a ese. Por lo tanto, la opción correcta es que son múltiplos de 3. Lo que nosotros como maestro tenemos que tener claridad antes de proponerle una situación como esta a nuestro chico es que si el chico tiene su pensamiento numérico variacional desarrollado para enfrentarse a esta situación. La competencia que él debe tener es razonamiento. El estándar es reconozco propiedades de los números, ser par, ser impar y relaciones entre ellos, ser mayor que, menor que, en diferentes contextos. ¿Qué se evalúa? Pues la capacidad para reconocer las características que cumple un conjunto de datos y la evidencia, pues el chico debe haber tenido experiencia anteriormente con describir regularidades en secuencias creadas a partir de objetos numéricos o mediciones de objetos geométricos. La pregunta 18 dice: un científico elabora una tabla que relaciona la temperatura del ambiente y la cantidad de huevos que una tortuga pone en la arena de una playa. Observa. Entonces, cuando la temperatura es 30 grados, la tortuga pone 80 huevos. Si la temperatura es 35 grados, la tortuga coloca 100 huevos. Si la temperatura es 40 grados, coloca 120 y si es 45, 140. De ahí una especie de regularidad porque la temperatura aumenta de 5 en 5, pero si ustedes observan, la cantidad de huevos que aumenta también aquí es de 20 en 20. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la información de la tabla? Entonces aquí la interpretación de tabla es fundamental, es una competencia o una habilidad que hay que desarrollar mucho en la competencia de comunicación. Entonces, a medida que disminuye la temperatura, la cantidad de huevos aumenta. No, no es cierto. A medida que la temperatura aumenta, lo que uno observa es lo contrario, que la cantidad de huevos aumenta. Aunque la temperatura aumente, la cantidad de huevos es constante. No, no es cierto. Vemos que la cantidad de huevos va aumentando también. A medida que la temperatura aumenta, la cantidad de huevos aumenta. Efectivamente, uno ve que pasa la temperatura, aumenta 5, 5 y la cantidad de huevos que pone la tortuga aumenta. Así que esa es una afirmación correcta. Y veamos la última: aunque la temperatura disminuya, la cantidad de huevos es constante. No es cierto. Por lo tanto, la afirmación correcta es esta. Y entonces, ¿qué requiere el chico? Pues veamos si tiene desarrollado el pensamiento numérico variacional suficiente para atender a esta situación. La competencia es el razonamiento, el estándar asociado es describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos o gráficas. Lo que se evalúa es la capacidad para identificar la relación entre dos magnitudes, el patrón de cambio, inclusive podemos hablar de siguiente término en una sucesión. La evidencia es que el chico debe estar en capacidad de determinar equivalencias entre modelos aditivos y multiplicativos, considerando pues elementos de una secuencia. La pregunta 19 plantea que Paula le gusta recoger piedritas durante el día y acumularlas. Veamos aquí esta expresión, acumularlas. Observa la cantidad de piedras que tiene Paula en la mañana y la que tiene al finalizar el día. Entonces, en la mañana tiene una sola piedra, como ven ustedes aquí, y al finalizar el día, ya en la noche tiene esto. La pregunta es: ¿cuántas piedras recogió Paula en la tarde? O sea, en ese espacio de tiempo, ¿cuántas piedras cogió Paula para poder al final de la noche, en la noche, tener esa cantidad de piedras? Entonces, seguramente ustedes, por complementos, si aquí hay uno y aquí eran 4, entonces aquí debe faltar una cantidad, entonces seguramente van a llegar por algún cálculo ustedes, ya sea aditivo, y dentro de ese cálculo aditivo pueden hacer una incógnita acá y hacer una suma, o pueden descontar a 4, le descuentan una, y entonces seguramente los chicos van a ver que tienen grandes habilidades para hacerlo, no necesariamente con el algoritmo de la suma o de la resta. Entonces la respuesta sería 3. El tipo de pensamiento es numérico variacional. La competencia es resolución de problemas. El estándar resuelve y formula problemas en situaciones aditivas de composición y transformación, que evalúa la capacidad para encontrar uno de los sumandos en una adición cuando se desconoce el resultado del otro.
y el otro sumando, y la evidencia, lo que ha hecho el chico con anticipación, es usar estrategias aditivas de transformación y composición para dar solución a diferentes problemas. El último problema de este cuadernillo es, observa la figura, nos dan una figura rectangular que tiene 3 de largo y 2 de ancho o de alto. ¿Cuál es el área de la figura? Pues necesariamente hay que conocer el concepto de área, y el concepto de área de una figura como esta es que el área de un cuadrado, de un rectángulo en general, se calcula multiplicando la base, y la base en este caso pues sabemos que es 3 por la altura, y la altura en este caso, o el ancho, es 2. O sea que este área se calcula simplemente multiplicando 3 por 2, 6. El resultado sería 6 centímetros cuadrados. La razón del centímetro cuadrado seguramente será tema de discusión en el salón de clase, pero por lo pronto ese sería el resultado. El tipo de pensamiento que se debe desarrollar para poder solucionar este tipo de problemas es el sistema métrico espacial y componente geométrico, la competencia de resolución de problemas, el estándar realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas, que evalúa pues, la capacidad para calcular áreas. El chico tiene que tener el concepto de área, por supuesto, y la evidencia es usar patrones estandarizados para enfrentar situaciones de medición. Pues ahí damos por terminado este análisis de esta prueba. Esperamos que para ustedes sea la posibilidad de enfrentarse cada vez que le propongan al chico un problema, un cuestionario o una situación de estas, que ustedes previamente hayan hecho este análisis y puedan determinar con anticipación si el reto que le están proponiendo al chico corresponde a la habilidad, a las competencias y al aprendizaje, en este caso pues algunos contenidos que él debe saber de manera previa. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.